Buenos días, mi nombre es Daniela Van Lenden y pues en este video hablaré y explicaré un poco de qué trata la globalización. En primer lugar, ¿qué es la globalización? Bueno, la globalización es un proceso histórico que se lleva pues en la historia de la humanidad, ah, en la historia de la humanidad que pues es sobre integración mundial. ¿Qué quiere decir esto? Pues de relaciones internacionales, ya sea económicas, culturales o políticas. Eso quiere decir, bueno, para explicarlo un poco más, es como sabemos de que en el mundo pues hay fronteras, ¿no? Que dividen a los países. Pero digamos que en la globalización se trata de borrar esas fronteras, ya sea para beneficios económicos o para compartir culturas y también política, ya sea beneficios políticos o también para compartir política. Entonces es eso, como que eso ayuda mucho que las relaciones internacionales pues crezcan, surjan, mejoren. Entonces, principalmente la globalización se divide como en tres ramas o pues sí, se divide en tres ramas, por así decirlo, que sería la económica, la cultural y la política. La económica, pues para la económica tenemos en primer lugar lo que para mí sería pues como lo más obvio o es lo más obvio que serían las exportaciones y las importaciones, porque pues de exportaciones quiere decir de que exportamos o bueno, comercializamos con otro país un producto que nosotros tenemos y pues lo mandamos a ese país. Y las importaciones es de que nosotros comercializamos un producto con otro país y de que ese país pues nos manda ese producto a nosotros. Eso sería. Entonces, en exportaciones podemos ver acá de que se exporta principalmente lo que sería, pues, fuel, que sería, pues, petróleo, carbón, gas, eso sería, fuel es combustible. Ala. Comida, obviamente, pues se necesita mucha comida y otros productos. Lo de transporte que serían como carros, electrónicos y los minerales, eso sería lo principal. Entonces, podemos ver de que, por ejemplo, Canadá, Rusia, India, Venezuela exportan mucho petróleo, petróleo crudo. Por ejemplo, podemos ver que Estados Unidos lo que exporta es petróleo refinado. ¿Qué quiere decir esto? Que Estados Unidos tiene que importar de esos diferentes países el petróleo para refinarlo y ahí sí exportarlo. Entonces, podemos ver de que en comida, Groenlandia, Brasil y Argentina serían los principales. En electrónicos está China, que creo que es el más relevante, también está Japón por ahí. Y en minerales estamos algunos países latinoamericanos, como lo es Colombia, está Australia con Nueva Zelanda y algunos países africanos, podemos ver como Sudáfrica. Bueno, en eso podemos ver lo de las exportaciones. No, y de transporte está México, por ejemplo, y algunos varios países de Europa en general, de coches, carros y otros medios de transporte. Bueno, y de importaciones, ahora vamos a ver las importaciones. Podemos ver que muchos países de Latinoamérica importan petróleo refinado. Esto quiere decir que de alguna forma sí o sí tenemos que depender pues de eso con Estados Unidos, ¿no? Tenemos que estar ahí aliados o depender de él directamente. Podemos ver de que China, por ejemplo, China, India, importan también mucho petróleo crudo. Entonces eso lo exporta Rusia. Entonces yo creo que pues ahí están asociados. Aunque lo de India es irónico porque exporta e importa mucho petróleo crudo. Pero bueno, podemos ver que Estados Unidos importa mucho carros, igual que Rusia, igual que Australia. De comida podemos ver países africanos, aunque China también importaba mucha comida. De electrónicos podemos ver por ahí a Japón, supongo que también Estados Unidos, pero acá estamos como lo principal. Pero sí, eso sería lo general. Esto que nos ayuda a entender, esto nos ayuda a entender lo que sería siguiente, el orden económico mundial. Bueno, este mapa es de 2012, habrán cambiado algunas cositas, pero no muchas, o sea, en general. Pues tenemos las potencias tradicionales, que está pues Europa, Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Japón, Corea. Bueno, para mí, pues de las más relevantes sería Estados Unidos, la más relevante, o sea, sin contar como Europa, porque Europa pues si unimos todos los países, ahí sí, pero si están separados, pues no tanto.
como Estados Unidos. En nuevas potencias emergentes que pues actualmente no son tan nuevas potencias, digamos, pero siguen siendo emergentes, pues está China, que se ha convertido en una potencia muy importante por lo de los electrónicos y exportación de otras cosas como plástico. India también, que ha crecido mucho, Rusia también y Brasil. Bueno, ahí también podemos ver algunos países, no sé, por ejemplo, que exportan petróleo, que hay países que hacen parte de la OPEP. También tenemos algunas potencias emergentes secundarias que no son así como tan relevantes, pero sí son un poco pues importantes, ¿no? Y bueno, eso sería en general, ¿no? Ahora sí, bueno, podemos ver de que, por ejemplo, Occidente, o sea, pues más o menos lo que sería América, y también si contamos incluso Europa, ¿no? Pero todos esos unidos solo representan, o bueno, poseen el 14% de la población mundial, mientras que China e India, pues por sí solas ya suponen el 37%, es porque estos dos países son súper poblados. Por eso de que estos dos países, por ejemplo, importan mucha comida. Pero el caso, esto también, ver el orden económico mundial nos ayuda a entender lo siguiente, que son sobre las empresas multinacionales, que pues son, por ejemplo, acá está empresas entre las 100 más grandes del mundo. Es un ejemplo, ¿no? Y bueno, pues sabemos que son empresas multinacionales, ¿no? Son empresas que están en varios países. No solamente es importante a nivel nacional, sino también es importante a nivel internacional. Y bueno, podemos ver acá que Estados Unidos tiene como la mayoría. Le seguiría China. Bueno, en Estados Unidos tenemos el ejemplo de las más conocidas, no sé, Apple, Amazon, Google, Microsoft, mm, Johnson y Johnson, que es una farmacéutica, por ejemplo, y Coca-Cola, Pepsi, por ejemplo. De China tenemos Tencent, Huawei, entre otras de Países Bajos. Creo que Países Bajos es la de gasolina Shell, que pues es de petróleo refinado. Entonces, de Suiza tenemos el ejemplo de Nestlé, por ejemplo. Y bueno, ya tenemos las demás que no tienen tantas empresas, pero también tienen empresas muy relevantes y conocidas. Por ejemplo, la de Arabia Saudita es su empresa, solo tiene una que es muy importante a nivel multinacional. Pues creo que es la que más capital produce, de hecho, que es una de energía y de petróleo, creo. Bueno, Francia es de L'Oréal París, por ejemplo, tenemos ese ejemplo. Y bueno, etcétera. Ahora, ya teniendo en cuenta esto nos servirá mucho también para entender lo que sería lo siguiente, que sería a nivel cultural. Lo primero que puse sería lo de la publicidad, pues que las publicidades que vemos en medios digitales, redes sociales, televisión y bueno, etcétera, incluso hablamos entre nosotros, ¿no? Porque obviamente, pues estas empresas que son muy importantes a nivel mundial, pues obviamente van a pagar en publicidad y nosotros vemos mucha publicidad de esas empresas. Por ejemplo, pues creo que siempre sale el comercial, por ejemplo, de Coca-Cola para Navidad o el de Pepsi para el Super Bowl. Y, o también pues tenemos publicidades de Amazon, de L'Oréal París, de Johnson y Johnson y de otras empresas que pues nos llegan la publicidad pues porque son recomendadas según lo que consumimos también, pero obviamente nos llegan porque pagaron para que nos llegaran y de esa forma para que nosotros podamos conocer esas empresas e ir a consumir a esas empresas. Y pues eso está como, la publicidad está como en todos lados, ya sea en televisión o en un anuncio en la calle o en redes sociales. Ahora, lo siguiente que es a nivel cultural que me parece muy importante es tanto la música como el cine. Pues musicalmente hay muchos artistas que han hecho hits mundiales y que son de diferentes países. Algunos son de Estados Unidos o de Reino Unido, otros son de Corea del Sur, como por ejemplo BTS o Blackpink, que son esos grupos musicales, otros son latinos que pues todo el mundo los conoce, ¿no? Todo el mundo habla de ellos, los conoce, ha escuchado al menos una canción de ellos, aunque no sean de su país natal, aunque no hablemos su idioma, conocemos una canción de ellos. Y pues nada, y de cine también, pues el cine se dividirá en dos bloques principales, que sería el occidente, que pues principalmente consumimos películas de Estados Unidos, de estudios como por ejemplo Disney, DreamWorks, por ejemplo, y pues eso, pues yo puedo hablar, no sé, con una persona de
a Argentina o de México, de Estados Unidos, o alguien de España o de Francia sobre El gato con botas 2, por ejemplo. Puedo hablar de eso porque pues son películas que fueron mundiales, un hit mundial también, muy importantes mundialmente en esa parte. Pero también tenemos que en Asia tienen como su propio bloque de cine, ¿no? Películas asiáticas, ya sean chinas o de Corea o también japonesas, de que pues entre ellos pues se ven esas películas o son muy famosas. Pero también algunas de esas películas nos llegan a nosotros. Ya sea no necesariamente como por cine como tal, sino por plataformas de streaming como sería lo de pues Netflix, que por ejemplo en Netflix hay muchos dramas coreanos, hay algunas películas japonesas y una que otra serie china también hay, y películas chinas. Entonces, por ejemplo, pues eso hace parte de la globalización, ¿no? Lo siguiente sería sobre la comida. Pues en primer lugar, pues serían las marcas, estas 10 marcas de comida como tal, que dominan todo lo que consumimos a nivel mundial. Básicamente es como un monopolio. O sea, Coca-Cola no solamente es como la Coca-Cola, ¿no? Sino también Coca-Cola en teoría es dueña de Fanta o de, por ejemplo, Sprite. Entonces, cuando yo me tomo una Fanta, pues estoy apoyando a Coca-Cola, por ejemplo. De Nestlé tenemos, pues Nestlé todo el mundo lo conoce, ¿no? Y tiene varias marcas también. Como Nescafé, si me tomo un cafecito de Nescafé, pues estoy apoyando obviamente a Nestlé. De PepsiCo, por ejemplo, yo no tenía idea de que PepsiCo era Quaker también, que es avena. Entonces, si no necesariamente me tengo que tomar una Pepsi para apoyar a lo que sería PepsiCo. Entonces, digamos de que estas son como las empresas, y estas 10 son como las empresas que lo dominan. Y pues ahí tienen a diferentes como submarcas que incluso al principio no eran de ellos, pero los compraron, porque es un monopolio esto. Bueno, esas serían parte de las empresas como tal de comida. Ahora, en restaurantes, que eso sí me parece algo bueno en la globalización en restaurantes. Bueno, por ejemplo, pues las hamburguesas, perros calientes, pizzas no son como comida de acá, pero las comemos muchos, pero son de hecho de Estados Unidos. O por ejemplo, comida china, que también tenemos la oportunidad de probarla. Y comida también árabe, japonesa, asiática en general, comida también francesa, española, que tenemos la oportunidad de probarla acá sin necesariamente tener que ir a esos países. Entonces esa es la parte que me parece beneficiosa, buena de la globalización, que yo tengo la oportunidad de probar comida sin necesariamente estar en su país de origen. No solamente pues de probar comida, estoy dando el ejemplo con la comida, pero también de usar algunos productos de esos países sin necesariamente yo tener que ir a ellos, sino ellos vienen a mí. Por ejemplo, una de las cosas más chéveres de comida que me parece y que me gusta es una bebida que es el té de buba, ¿sí? Por ejemplo, acá sería como Tifor, que se conoce mucho, pero el té de buba, creo que a nivel mundial como todos hemos probado uno. Y bueno, esto es de Asia, pues de origen asiático, y pues todos tenemos la oportunidad de probarlo. Y es muy rico, de hecho. Bueno, ahora sí, lo siguiente en cultura sería lo de las redes sociales. Entonces tenemos, por ejemplo, en YouTube, en TikTok y en Pinterest, por ejemplo, incluso un poco Instagram, pues no son tanto de cómo hablar con las personas, sino interactuamos con las personas de una forma diferente, sino como videitos ahí, trends de TikTok, que son bailecitos, o alguna foto de Pinterest, y en YouTube, por ejemplo, no sé, yo veo los videos de un youtuber, no sé, argentino, chileno o incluso de Estados Unidos, pues hacen unos chistes, ¿sí? Y pues yo puedo compartir esos chistes con otra persona que lo haya visto sin necesidad de que o hablemos el mismo idioma o de que seamos del mismo país, pero igual podemos entender esos chistes y ser amigos por eso. Otra cosa, ahí sí lo que sería WhatsApp, Snapchat, Instagram y Facebook. Esos sí son pues como tal como para interactuar con las personas, ya sea pues comentando en fotos o ya ahí sí hablando directamente. Por ejemplo, en Latinoamérica se usa mucho WhatsApp, pero en otros países fuera de Latinoamérica no se usa. En Estados Unidos se usa más Snapchat, por ejemplo. Y por ejemplo, yo en un torneo internacional que tuve conocí a un chino. Sí, a un chino de la China. Ajá, bueno, estuvo mal el chiste. Pero es chino Taipei, vive en Taiwán. Pero pues obviamente él no habla español, yo no hablo chino, pero los dos hablamos inglés. Y pues nos seguimos comunicando después de eso por medio de Instagram. Entonces pues las redes sociales me permiten conocer a personas que pues obviamente, por ejemplo, el ejemplo con este chino que vive a millones de muchos kilómetros lejos de mí.
vivimos a muchos kilómetros lejos, tenemos horarios diferentes incluso, pero aún así eso no nos impidió conocernos o hablar y hacernos amigos. Ese es un ejemplo. Y pues eso también es una cosa, un beneficio de la globalización, ¿no? Que pues nos permite, pues eso, quitar las fronteras y eliminar distancias y poder compartir con alguien que, o hablar con alguien que normalmente no hablaríamos, por obvias razones. Realmente tiene sus desventajas como sería el consumismo y también pues mucha contaminación, pero hay otras ventajas y me parece que tiene muchas ventajas. Y esta me parece ser una de las más grandes. Y por ejemplo, y bueno, ya que hablamos de todas las redes sociales, ahora hablemos de Twitter. Twitter nos permite más como para noticias y debates. Entonces, pues yo me puedo enterar de una noticia que pasó en Francia por Twitter. Y pues tuvo un boom a nivel mundial y por eso me enteré. Pero no es necesario en mi país, no es como necesariamente solamente en mi país. Ahora sí, en la política. Primero, pues tenemos organizaciones a nivel mundial, como sería el caso de la ONU, pues sería el más relevante. ¿Por qué sería el más relevante? Pues después de la Segunda Guerra Mundial fue que se creó la ONU, pero casualmente también después de la Segunda Guerra Mundial fue que la globalización tuvo como su boom, ¿sí? Empezó a hacerse más importante, el relevante, las relaciones internacionales y todo eso fue después de la Segunda Guerra Mundial. Y pues ahí también nació la ONU. Entonces, bueno, la ONU pues sabemos que es para los derechos humanos en todos los países que sean asociados y pues tiene algunos objetivos la ONU, por ejemplo, para el 2030 que son para el desarrollo sostenible y se supone que todos los gobiernos de los países que hacen parte de la ONU a nivel mundial pues están trabajando para cumplir esos objetivos. Y bueno, los siguientes serían los bloques económicos o comerciales. No lo puse a nivel económico porque me parece que pues uno ya el nivel económico pues tenía hartas cositas y que además me parece que esto también son estos bloques son muy relevantes a nivel político. Entonces, estos bloques pues normalmente se forman o nacen pues por un tratado de libre comercio y pues hay diferentes tipos de estos bloques, ¿no? Por ejemplo, la Unión Europea es un acuerdo preferencial, ¿sí? Que pues de qué trata de que ellos se bajan los aranceles entre sí, entre los miembros de la Unión Europea se bajan los aranceles, por ejemplo. A ver, por ejemplo, y después tenemos un área de libre comercio, pues que se eliminan barreras de comercio entre esos países. En ejemplo estaría la NAFTA. También hay mercado común, como por ejemplo sería lo de Mercosur, que es acá en pues América del Sur principalmente. Y pues mercado común, pues se eliminan las barreras de comercio, se hacen tratados de comercio, como que es importante el comercio entre esos países, básicamente. Ahora sí, una de las cosas que sí me parece importante también a nivel político sería lo de la eurozona, que la eurozona tiene un acuerdo pues de unión monetaria, comparten el euro todos. Y pues para tener eso tienen que tener políticas monetarias iguales. Es por eso de que pues tiene que ver mucho con la política comercial, política monetaria, lo que serían los bloques económicos. Y pues por ejemplo, unión económica, pues tenemos el caso de Estados Unidos, por así decirlo. Sabemos que Estados Unidos se divide en 50 estados y que pues cada uno de los estados pues tiene sus normas, ¿sí? Por ejemplo, en un estado puede ser condenado a muerte y en otro no, ¿sí me entienden? Pero sin embargo, económicamente se rigen pues por una misma ley y pues esa es dada por Washington, que ahí está pues el presidente y pues el gobierno. Ahora sí, pues finalmente pues ¿cuál es el papel de los medios de comunicación y las telecomunicaciones? Bueno, pues creo que ya lo he dicho antes y pues lo hemos evidenciado, que pues redes sociales nos permiten comunicarnos con otras personas, los medios de comunicación es por la publicidad y en general eso. Pero bueno, en medios de comunicación, ¿qué más nos permite? Pues, pues también la búsqueda de información, como es mucho más accesible, yo puedo acceder a la información, no sé, me pregunto, oh, ¿cuál es el presidente de China? Puedo buscarlo por internet y ahí me dice cuál es el presidente de China. Eso, y bueno, las redes sociales con las telecomunicaciones, pero aparte de eso también beneficia a las empresas, las telecomunicaciones específicamente. Por ejemplo, acá hay muchos call centers que no son pues de Colombia, sino son de otros países, principalmente de Estados Unidos, como por ejemplo Amazon,
que tiene su call center acá. Y también de España hay muchos call centers acá. Entonces nosotros atendemos, bueno, acá se atienden llamadas de clientes españoles y se resuelven sus dudas. ¿Por qué es esto? Porque tener un empleado, por ejemplo, acá en Colombia es más barato que tener uno directamente en España, entonces eso beneficia a esas empresas. Y bueno, creo que eso ya sería todo. Ah, bueno, también aparte, pues lo de poder pedir por internet. O sea, no tengo que ir a un punto físico de venta, sino que puedo pedirlo por internet. Eso también beneficia mucho a las empresas y como las redes sociales pueden ayudar a una empresa a crecer. O por ejemplo, tenemos casos como Amazon, Mercado Libre, Alibaba, que es de China, por ejemplo, Alibaba, que es más para cosas baratas, pero al por mayor, de mayoristas. Y entonces pues son de China y yo puedo entrar ahí, pedir las cosas y pues me llegan a los 20 30 días por ahí. Pero pues me permite conseguir las cosas a un precio mucho más barato y si lo necesito pues a por mayor. De esos son uno de los del papel de las telecomunicaciones en todo esto de la globalización. Y bueno, como vemos, hay muchos beneficios, hay otros que son pues inconvenientes, que son consecuencias incluso como sería contaminación o el consumismo extremo. Pero bueno, es lo que hay. De eso trata la globalización, de eliminar esas fronteras físicas entre los países. Eso claramente, pues podemos ver que hay países que tienen el control de eso prácticamente. Y pues eso pues sería algo malo porque no permiten a países desarrollados desarrollarse. Pero eso sería una de las consecuencias de la globalización, por ejemplo. Pero bueno, ya terminé con el tema y bueno, estas dos son mis referencias bibliográficas. Que pues las empresas más grandes del mundo, que es lo que exporta e importa cada país del mundo. Y bueno, y aparte todo lo demás lo saqué pues del tema de la semana. Y ya eso sería todo. Muchas gracias por escuchar.